Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones, aquí de nuevo, desde nuestro amado Valle de Veraca, en Vencedoras, para que la palabra del Señor, que es la invitada de todos estos años y de cada día, para nuestras vidas, porque ella transforma, ella nos bendice, ella nos redarguye, nos corrige y hace conforme al propósito de Dios lo que el Señor ha declarado allá desde su trono para cada uno de nosotros. Aquí estamos en este rinconcito que le pertenece al Señor como guagüita anunciadora de las mejores noticias que se puedan dar en el mundo entero, porque si usted y yo nos convertimos en guagüita anunciadora de dar las mejores noticias que son Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, entonces estamos cumpliendo con ese ministerio de la reconciliación, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Gracias, Padre, por un día más. Siempre te vamos a dar gracias porque tú nos traes, Señor, porque tú, Señor, en esa misericordia nos has dado gracia y favor para abrir nuestros labios y poder, Señor, hablar tu palabra. Que la palabra, Señor, que tú traes hoy dé fruto y sobre todo, Padre, que sea transformándonos. Y que todo, Señor, lo que hagamos a ti te agrade. Tu palabra dice, Señor, que cuando nosotros nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayude, tú inclinas tus oídos y te glorificas. En esta hora, Señor, nos ponemos, Señor, juntos y unánimes a pedirte que desciendas con poder sobre nuestra nación, donde quiera que nosotros lleguemos, sobre cada familia, Señor, sobre cada ciudad, que podamos entender que solamente tú eres merecedor de la gloria y que tú lo único que quieres es que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y entonces ahí comienza el antes y el hoy contigo. Gracias, Padre, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está, Señor, como poderoso gigante, atrayendo las vidas para el redil del buen pastor, porque Jesús, tú eres el buen pastor. Gracias por amarnos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Todo honor, toda majestad, Señor, toda gloria, Yeshua, te pertenecen a ti. Todo, Señor, tú eres nuestro Adonai, dueño de todo. Gracias porque en Vencedoras tú ocupas el primer lugar. Y tú, Señor, nos has ayudado y seguirás para que podamos, Señor, hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y, como siempre digo, desde nuestro amado Valle de Veraca, La Vega, damos muchísimas gracias a Plaza Hadassah y agradecemos también a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía y ya en estos 16 años que cumplimos hace poquito, a Vega TV Nacional, donde mi oración es la misma, que sea el Señor devolviendo conforme a sus riquezas en gloria a Vega TV, en la persona de Arsenio Rodríguez y ese equipo, que sea el Señor guardándolos, bendiciéndolos y sobre todo
sabiendo que quien tiende la mano y abre la puerta al Señor, el Señor es el que paga y paga muy bien, nos rebosa. Así es que un abrazo grande desde aquí para Vega TV Nacional. Y hoy tenemos una persona que yo amo con todo mi corazón, una mujer que es una profesional abnegada, puedo decirlo, porque la conozco hace muchos años. Es una mujer que todo lo que hace, lo hace con pasión. Es una esposa, es una mamá, es una hija, es una hermana, es una doctora, pero también es apasionada de su Salvador, de su amado, de Jesús. Y el Señor le ha placido traernos hoy a mi querida y amada doctora Myosotis Betances de Abad. Bendiciones, mío. Amén, Miguel. Gracias por la invitación, gracias porque sabemos que nosotros nos vamos a gozar con el Señor, porque en todo tiempo el Señor hace el llamado y nosotros tenemos que recibirlo, aceptarlo y hacer lo que nos mande. Y yo sé que el Señor, esta palabra va a llegar a corazones hambrientos. Vamos a hablarle a personas que tengan necesidad, porque a Dios le gusta a las personas que tienen necesidad de Él. Porque cuando tenemos necesidad de Él, nosotros pedimos y Él nos da. Y nosotros sabemos que grandes cosas Dios va a hacer a través de este programa, Miguel. Yo sé que la gente espera la palabra, espera estar conectado para poder entender todo lo que Dios quiere hablar. Y hoy vamos a platicar acerca de algo que nosotros muchas veces creemos que cuando tenemos una profesión, nosotros creemos que sabemos de eso. Y si tú tienes, por ejemplo, tú tienes tu programa, yo imagino que tú te preparas para venir aquí, lo que es el sonido, lo que son las luces, que los micrófonos estén bien, la persona que va a grabar, es decir, se hace un protocolo para las cosas. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, no importa lo que hagamos, vamos a suponer que tú seas electricista, tú tienes tus instrumentos, sabes cómo vas a accionar cuando tienes un problema. Asimismo somos nosotros los médicos. Nosotros tenemos un estetoscopio, tenemos el esfigmomanómetro, tenemos con lo que vamos a ver la garganta, un foco. Y muchas veces, de lo que yo voy a hablar ahora, muchas veces nosotros tenemos las herramientas, pero muchas veces esas herramientas no nos funcionan. En el momento que tú necesitas que eso te funcione, no funciona y tenemos que llamar a alguien para que nos ayude. Y esas personas de las que vamos a hablar hoy, les pasó eso. Ellos eran pescadores y estaban acostumbrados a hacer eso. Y eran profesionales en lo que hacían y tenían experiencia en lo que hacían. Sin embargo, aunque tenían la experiencia, en ese momento no funcionó. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una vida espectacular, espléndida, nos va bien en lo que estamos haciendo, nuestro trabajo es productivo. Sin embargo, nos damos cuenta muchas veces que eso solo no nos hace felices o no nos sentimos completos y sentimos que algo nos falta. Y a ti que me estás viendo o escuchando, te voy a decir, hasta que esa persona no es el todo en tu vida no está completa. Hasta que Jesús no llega y impacta tu vida, se mueve dentro de ti, te muestra que tú lo necesitas a Él y que tú puedas entender que Él quiere hacer de ti una criatura nueva, que Él quiere hacer de ti cosas nuevas, que Él quiere a través de ti impactar el mundo con tu testimonio, con lo que tú sabes, con lo que tú emprendes, con lo que es tu trabajo. Y que Él quiere que tú, eso que Él hace contigo, tú se lo digas a otro. Él quiere que tú, de la forma que Él te impacte, tú puedas ayudar a otro. Entonces vamos a hablar de Pedro
que era una persona muchas personas hablan que tenía mucho carácter, que era impetuoso, que muchas veces hacía las cosas de una manera muy rápida. ¿Y cuántos de nosotros no somos como Pedro? Que así mismo como pensamos, así mismo también actuamos. Pero el Señor anda buscando de gente que sean así. Porque el Señor quiere que lo que Él te manda hacer, tú lo hagas inmediatamente. Que lo que Él te dice, mira, yo quiero que tú me hagas tal cosa, que tú no titubees y que tú vayas, acciones. Porque siempre que Él nos manda, Él siempre respalda. Y vamos a leer, la palabra está en Lucas 5, y la palabra es la pesca milagrosa. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren, realmente esto es algo maravilloso, porque fíjense que ellos ya tenían una trayectoria, ya ellos conocían de lo que era pescar, ellos sabían cuáles eran las estrategias que había que hacer, ellos sabían cómo hacerlo, tenían un protocolo. Le podían dar cátedras a Jesús. Claro, que no era pescador. que no era pescador. Entonces, pero en este momento lo que me emociona de todo esto es como ellos hicieron tal como Jesús le dijo. Entonces, Jesús estaba predicando. Mira cómo dice aquí, el gentío se agolpaba, es decir, caían todos sobre él, porque la gente muchas veces tiene hambre de la palabra, tiene deseo, comezón de oído para escuchar la palabra, la escuchan, pero no la quieren poner en práctica, no quieren accionar, no quieren dejar lo que están haciendo, quieren seguir distraídos, porque muchas veces nosotros decimos, ay, yo quiero ir a la iglesia, yo me quiero congregar, pero la gente no se quiere mover, la gente no quiere accionar y creen que tienen que dejar su vieja manera de ser. Y el Señor te quiere tal como tú estás. El Señor no quiere que tú vengas transformado, el Señor quiere transformarte Él. Como Pedro quizá en algún momento se pudo haber visto rústico, pesado, incómodo. Sin embargo, él tenía algo bueno, y era que él reconocía lo que veía en Jesús. Él podía ver lo que había en Jesús. Y fíjate que él le dijo, ellos ya estaban lavando las redes. Ya ellos habían pasado toda una noche haciendo lo que habían hecho siempre. Sin embargo, no habían tenido éxito. Porque es un día, hasta un día.
Nosotros muchas veces hacemos las cosas, día a día hacemos las cosas, pero hay un día que tú vuelves en sí. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, pidió su herencia, pero lo gastó todo. Sin embargo, un día él se vio comiendo donde estaban comiendo los cerdos y reconoció y dijo, wow, pero mira cómo yo estoy viviendo cuando en la casa de mi padre tengo todo. Y eso le pasó a Pedro. Es decir, Pedro estaba cansado de pescar. Lo había hecho diario y lo hacía bien. Sin embargo, hay un día que tú te das cuenta que tus fuerzas, tú necesitas a alguien que te impulse. Tú necesitas a alguien que te ayude. Tú necesitas a alguien que te diga, ven aquí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Ven tal como eres, ven con tu forma, con tu vestimenta y yo voy a transformarlo todo. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor no te juzga, el Señor no tiene predilectos, el Señor no tiene personas mejores ni peores. Para el Señor todos somos iguales y Él no es como el hombre, como el humano que ve lo que se ve por fuera. El Señor ve lo que hay por dentro de ti, lo que tú mismo no sabes que tiene. En ti hay un poder que solamente Dios que nos conoce, que nos hizo, que sabe lo que hay al final de todo. Dios sabe cómo construirte, Dios sabe cómo remodelarte, Dios sabe cómo transformarte, cómo cambiarte. Y fíjate cómo dice, y entrando en la barca, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Muchas veces nosotros tenemos que apartarnos, tenemos que movernos de lo que estamos haciendo regularmente para poder escuchar la voz del Maestro. Tenemos que apartarnos de todo, tenemos que dejar lo que nos aleja de la presencia de Dios. Tenemos que apartarnos de lo que nos distrae. Tenemos que apartarnos de los que nos hablan, pero no han estado con nosotros en nuestros momentos débiles, que no saben por las cosas que nosotros hemos pasado y por lo que nos ha sucedido, que muchas veces es oculto para muchas personas. Y le dijo, se sentó. Entonces, se sentó, es decir, se sentó para poder explicarle lo que él quería hacer. Enseñaba, sin embargo, no dejaba de hacer lo que él quería, que era enseñar. Entonces, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, fueron edificados los que estaban en la barca, pero fueron edificados los que estaban escuchando. Y eso es lo que Dios hace. Dios quiere que tú te apartes, que tú te dejes trabajar en ti y que tú edifiques a otro. Entonces, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Él necesita que tú profundices. Él necesita que tú bogues mar adentro, que no te quedes en la orilla. Él necesita que tú profundices para que puedas escuchar las palabras que Él te quiere decir hoy. Y echa vuestras redes para pescar. Es necesario que profundicemos. Si nosotros nos quedamos siendo escuchadores, siendo oidores de la palabra y no accionamos, el Señor no nos va a profundizar, no nos va a enseñar de ese manjar que Él tiene fresco para nuestras vidas. Es tiempo de nosotros escudriñar las Escrituras, ponerla en práctica y salir a buscar esa pesca milagrosa que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Es decir, él tenía ya una trayectoria, él tenía ya una historia, él tenía un expediente. Ya él daba sus días por terminar. Ya estaban limpiando las redes, ya ellos pensaban que ya todo se había acabado, que ya no quedaba más nada. Sin embargo, Dios tenía una pesca milagrosa para él.
Entonces, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Es decir, inmediatamente ellos lanzaron la red, comenzó a llenarse la red y era una cantidad tan grande que tuvieron que pedir ayuda. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hablar porque creemos que la gente, como sabe quiénes somos, como sabe lo que nosotros hacemos, dicen, pero que yo no puedo ser un pescador de hombres si yo lo que hago es medicina. Tú dirás, yo soy predicadora de la palabra, yo tengo un programa de televisión. Sin embargo, Dios quiere usarte a través de ese proyecto que tú estás haciendo. Entonces, el oficio que tú hagas, el Señor te va a usar en eso para tú atraer gente. En lo que tú haces, el Señor te va a decir, tú nada más tienes que decirle, Señor, heme aquí y úsame. Haz como tú quieres, lo que tú quieres y como tú lo quieras hacer. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que también habían visto que no habían pescado nada, para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo no sé si ellos habían visto una pesca anterior a esa. De esa magnitud. Yo no sé si ellos habían pescado tantos peces. Pero lo importante es que tú sepas que no importa qué tan grande sea la pesca, lo importante es que tú sepas que el Señor quiere romper los paradigmas. El Señor quiere romper lo que ya tú conocías. El Señor quiere que tú sueltes esa barca, sueltes la pesca y salgas a hacer lo que Él quiere que tú hagas, pescador de hombre. Atraer a la multitud a la enseñanza del Señor. Atraerlos no para beneficiarte tú y no para que seas tú el que brille, sino para que sea el Señor que sea lucido, sea mostrado a la gente. Porque el Señor, hay un mandato que el Señor nos dice en su palabra: te haré pescador de hombre, le dijo a Pedro. Pero el Señor nos dice a nosotros: haz discípulos. Haz discípulos. El Señor no nos mandó a predicar la palabra, a decir predica, haz conciertos, haz reuniones, haz una actividad. El Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Y qué significa eso? ¿Discípulo mío? No. Discípulo mío no. El Señor quiere que hagamos discípulos del Señor, que nosotros le mostremos a la gente el Dios vivo que nosotros tenemos, que nosotros le mostremos a las personas que nosotros fuimos rescatados y el Señor pagó un precio caro por nuestra vida. Entonces nosotros no nos podemos callar, como tú dices, como una guaguita anunciadora, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, pero no para que seamos siendo igual, que aunque nuestra forma, nuestra manera de vivir, lo que se ve, lo que la gente ve, siga siendo igual. En el momento que tú recibes al Señor y en el momento que tú le dices, Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo no quiero ser igual, Señor, yo quiero transformar personas, Señor, yo quiero ser portadoras de la gloria tuya. Úsame diariamente en lo que tú hagas, en lo que tú te muevas, en lo que tú predicas, que la gente pueda ver que no sean palabras vanas, aprendidas, que sean palabras sazonadas, que sean palabras que muestren que el Espíritu Santo mora en ti, y que la gente no es para que la gente vea algo que no es real, sino para que la gente vea que tú eres auténtico, pero no auténtico de apariencia, sino auténtico verdadero, porque cuando nosotros limitamos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, somos escasos. Porque el Señor, así como hizo con Pedro, que llenó la barca, que la repletó, que se iban a hundir de tan lleno, así el Señor quiere llenar tu barca. Y tu barca puede ser tu casa, tu consultorio, tu vida, tu familia, tu trabajo, la gente que está alrededor tuyo. Cuando tú muestras ese poder que hay en hacer lo que Dios nos manda, en obedecer su palabra, en hacer las cosas nuevas cada día, en nosotros mostrarnos que no es para cosa pequeña que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado para cosas grandes.
Pero no porque nosotros seamos grandes, sino porque lo que hay en Él rebosa todo. Es decir, cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer contigo o sin ti. Porque es que el Señor no necesita de nosotros. Para nosotros es una oportunidad que Él nos use. Es un honor que Él diga, ven Miguelina, yo quiero que tú vayas donde una persona a orar. Cuando tú vas a orar por una persona, no es porque tú seas el que lo va a hacer, sino es porque tú vas a aportar la palabra que le va a dar vida a otros. Y cuando nosotros somos obedientes, somos usados con poder. Y la gloria de Dios no la podemos negociar, no la podemos compartir, porque la gloria de Él es de Él. Entonces, como es de Él y tú se la das a Él le place usarte, porque como la gloria es de Él, todo es de Él y es para Él. Entonces, muchas veces nosotros vemos de personas que son famosos, haciendo cosas, haciendo trabajos para el Señor. Sin embargo, el Señor muestra que para Él es lo mismo un grande que un chiquito. Tú puedes ser un predicador famoso o tú puedes ser una persona que está en un pueblo pequeño como este de nosotros, aquí en La Vega, desde un estudio que quizás nosotros creemos que es pequeño, que quizás para nosotros creemos que no podemos lanzar la red. Sin embargo, esta red puede llegar a lugares donde nosotros quizás no hemos ido. Sin embargo, esta palabra puede llegar a un lugar donde las personas estén prohibidos de libertad. Y quizá puede llegar a un lugar en un hospital. O puede llegar a un lugar donde solamente se ve un canal. Y esta palabra puede traspasar ese corazón, puede traspasar esa alma y puede darle agua a esa persona sedienta. Porque el único que nos da vida es el Señor. El único que nos da vida nueva, eterna, es el Padre, que nos regaló su Hijo para que cada uno de nosotros lleguemos a esa salvación que solamente logramos a partir de Él. Y entiendo que desde aquí, desde esta estrategia del Señor con Pedro y los demás, viene el Señor trabajando y sabiendo lo que Él iba a hacer con ellos, pero queriendo también ver la actitud de ellos. Porque Pedro era con un temperamento bien fuerte, bien iracundo, y más cuando estaba en lo que él sabía. Amén. Cuando usted sabe de su oficio, usted sabe. Pero leyendo de nuevo, porque esta palabra es nueva cada día. Amén. Esta palabra va a ser nueva cada día. Ya el Pedro, ya con carácter, ya se suaviza. Cuando le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, en ti da la red, Pedro, prepárate a tirarla. ¡Wow! Mas en tu palabra, ¿cuál es la palabra que el Señor está usando a esta mujer para que tus oídos y mis oídos sean abiertos y mis ojos sean abiertos para poder nosotros entrar en esta pesca milagrosa, para salir donde quiera que nosotros estemos, en donde quiera que el Señor nos ha plantado? La doctora Miosotis no es nacida en La Vega, en este amado Valle de Veraca. Yo tampoco, pero nosotras amamos este terreno, amamos este lugar. Nosotras gemimos por este lugar, porque aquí es donde el Señor ha plantado a mí, me ha plantado a mí. Yo le gemí al Señor para que me bajara a La Vega.
Y muchas personas no lo entendían ni lo entienden. Y las expresiones eran, pero ¿cómo es posible que tú quieras ir para La Vega, donde hace tanto calor, donde tú estás acostumbrada a tanto fresco en Alpes y donde todo es más barato, más esto, más lo otro? Pero yo le dije, Señor, bájame a La Vega, vende todo esto, porque yo te voy a servir las 24 horas. Amén. Y a los 3 días mío, yo recibí una llamada de ya haber estado viviendo aquí, 2 de la mañana, una persona que necesitaba una palabra. Y recuerdo que llamé a mi hijo José Miguel y le dije, acompáñame a orar por esta persona que me acaba de llamar a las 2 de la mañana, que estaba en una incertidumbre muy grande, necesitada de una palabra, mas esa palabra trajo quietud, trajo refrigerio, y salimos de ahí a las 5 de la mañana, hasta que no la dejamos en paz y con la certeza de que el Señor estaba haciendo su obra. Pero eso no es exclusivo para mí ni para mí. Eso es pararnos en la brecha, creer y decirle, Señor, en tu palabra, amén, voy a tirar esta red. Yo voy a salir al supermercado, yo voy a ir a echar gasolina, yo voy a ir al mercado, yo voy a ir al salón, yo voy a ir a la barbería, yo voy a ir donde vaya. Y lo primero que voy a dar es mi credencial de un Dios te bendiga y te guarde. Amén. Y yo sé que te pasa a diario. Amén, amén. Mira otra cosa, Miguel. Muchas veces, buscando lo trascendental, olvidamos lo cotidiano. Es decir, muchas veces estamos buscando tener grandes escenarios, estamos buscando tener un evento para uno poder decir lo que el Señor nos mandó a hacer. Sin embargo, el Señor quiere que en lo cotidiano lo hagamos, lo busquemos y estemos así. No es tanto multitud, es mejor ministrar y discipular. Aleluya. Uno, y cuidar, ser guías espirituales. Es decir, que más que tú tener un grupo de personas, en vez de que tú te dediques a una persona, que tú discipules una persona, que tú busques, por ejemplo, tú que estás ahí, que crees que no tienes ministerio, que no tienes cómo tú echar la red para pescar hombres, te voy a decir, comienza con uno, modélale a uno. Aleluya. Y tú serás ejemplo para esa persona. El hecho de que esa persona reciba palabra, reciba cuidado, enseñanza, como el buen pastor, cuidando su ovejita, dándole alimento, dándole eso que necesita, no te canses. Y el hecho que tú te vayas reproduciendo en esa persona va a ser portador de la enseñanza. Muchas veces yo tengo testimonio de personas que me dicen, ay, que tú en un tiempo hablaste por mí, oraste por mí. Y muchas veces uno olvida, porque son mucha gente. Son mucha gente a la que uno le ministra, son mucha gente a la que uno le ha predicado. Sin embargo, al que le han hecho esa oración en ese momento dado, esa persona recibe esa oración y recibe lo que andaba buscando, porque muchas veces quizás tú no ves el milagro, quizás tú no ves el cambio, pero el que está recibiendo, el que sabe cómo se sentía, es el que está más agradecido de esa oración. Y puede ser que tú no veas cambio en el momento, pero a su tiempo eso dará fruto, a su tiempo eso hará para lo que el Señor mandó esa palabra, va a dar ese fruto en algún momento. Entonces nosotros no debemos cansarnos de trabajar para la obra, hacer lo que el Señor nos ha mandado, hacer las cosas agradables para Él y dejar que sea Él, porque muchas veces nosotros nos cansamos haciendo la obra, nos cansamos, pero porque estamos trabajando en nuestras fuerzas. Así es. Pedro estaba cansado, ya estaban limpiando las redes, es decir, para ellos ya ese día había terminado.
Sin embargo, era cuando comenzaba. Fíjate que cuando él vio el poder en lo que había en el maestro, él inmediatamente se arrodilló. Wow, sí. Inmediatamente él se postró porque él vio la soberanía de Jesús. Reconoció que él era un pecador. Reconoció, porque es que cuando nosotros nos vemos frente a la presencia de Dios, nos vemos pequeños. Y decimos, no, es que yo no voy a poder, porque es que la magnitud de lo que es el Señor, el esplendor de ver las cosas que Dios puede hacer, de ver cómo Dios puede transformar lo imposible, imposible, de ver cómo Dios, una persona que antes usaba drogas, ahora está sobrio, el ver una persona que antes era un alcohólico y ahora está sobrio, una persona que ejercía la prostitución y ahora está libre de ella. Entonces, el verlo a nosotros, que quizás no hicimos esas cosas, pero teníamos otras. Entonces, el tú poderte ver débil, verte vulnerable, verte que en lo poco que tú crees que tú has hecho mal, verte igual que los que lo han hecho peor a la vista de la gente, entonces tú te das cuenta que vale la pena estar de este lado. Vale la pena haber reconocido que somos pecadores, vale la pena haber reconocido que sin Él, apartados de Él, no somos nada. Y oigan esto, dice, ¿qué tienes que dejar para seguirlo? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué es lo que te aparta? ¿Qué es lo que no permite que tú llegues? Ven tal como estás, que en el camino, caminando con Él, vas transformando tu ser. Al estar en su presencia, vamos siendo moldeados. Wow. Qué bueno tú saber que tú tienes un reparador. Por ejemplo, muchas veces uno oye que hay productos que tú lo usas para el pelo, para repararlo, para hidratarlo, para darle vida, para darle brillo. Y el Señor tiene todas esas herramientas, todas esas partículas que nos ayudan a brillar, que nos ayudan a servir, que nos ayudan a librar las batallas de otro, que nos ayudan a poder consolar, porque yo también pasé por eso, porque yo también tengo testimonio de haber salido de eso. Y cuando ya tú tienes la experiencia de un trabajo, ya tú tienes la experiencia de que tú sabes hacerlo, y como en el caso de Pedro, que podía ver las veces que él pescó, y tú ver esta pesca milagrosa, es decir, ya no hay con qué comparar, porque ahí tú te das cuenta que cuando es él que lo hace, por más profesional que yo sea, por más bien que yo sepa recibir un niño, cuando lo recibo con él, ese niño va a recibir ese aliento de vida que solamente lo da el Padre. Que no hay medicamento, que no hay oxígeno, que no hay nada que pueda reparar lo que el Señor hace. Mira, con cuántas personas fueron afectadas por ese COVID, cuántas enfermedades, ahora tenemos mucho dengue, y vemos que cuando vienen estos tiempos de lluvia, los médicos padecemos mucho, porque el dengue es algo que aparentemente no es malo, y vemos cómo se puede poner tan malo una persona con un dengue. Y si tú tienes la experiencia de eso, tú sabes lo que es un dengue con tu hijo, lo viste. Yo he tenido pacientes que lo he tenido con dengue malo y supuestamente cuando le vuelve a dar, le da una cepa que es menos mala. Sin embargo, yo he tenido pacientes que en 3 ocasiones le han dado dengue mal. Es decir, dengue con signos de alarma. Entonces, muchas veces cuando tú crees que lo inusual no va a pasar, el Señor te trae el de repente, de que tú veas que las cosas que no son frecuentes pueden suceder en tu vida. Entonces ahí yo comienzo a caminar, que no quiero moverme si no voy contigo. Si no es contigo, no quiero ir. Si tu presencia no va, yo no quiero ir. Porque es que sin Él, Miguel, no podemos hacer nada. No. Amén. No, y también, fíjate bien, que aunque el Señor le mostró la cantidad de peces, se rompían las redes, ¿verdad? Uh-huh. Y no solamente a Pedro, a Zebedeo,
y a los demás, a Jacobo y a Juan, no solamente a ellos Él bendijo con una ganancia de peces, sino que al llamar a otros, ¿verdad?, fueron bendecidos. Pero ¿qué hicieron ellos luego de ver esa pesca milagrosa? Dice la palabra, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Wow. Y en este tiempo donde todo está tan rápido, donde muchas veces uno dice, pero que ya son las 12, pero son las 6, pero ya hay que arreglar la cama, hay que acostarse, y muchas veces no le damos ese dejarlo todo para decirle, Señor, gracias. Yo no soy una persona de durar horas orando, y Dios lo sabe y lo testifico. No soy una persona escudriñadora 100%, no, pero sí hay algo que yo sé que el Señor ha puesto en mí, es gracias, Señor. Gracias, gracias, pero no solamente con lo que me beneficia, con lo que yo sé que a veces es injusto, que, wow, que pasan las cosas, esos de repente, que se daña cualquier cosa. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Él en todo tiene un propósito. Amén. Y recuerdo de ese accidente que ustedes tuvieron hace muchos años, que solamente soy bien certera en decir esto que voy a decir, porque el Señor me lo trajo a la mente. Solamente la diestra de poder de Jehová, de una mujer que hacía ya o meses o años le servía al Señor y estaba en la obra del Señor, pudo conmover esa misericordia, y esa diestra de poder no permitió que esa jipeta se fuera por los arrecifes de la autopista Las Américas. Dime si fue así o no. Así mismo, Miguel, es que solamente el Señor. Y recuerdo que me llamaste inmediatamente, y ¿qué dimos? Gracias, Señor, por haberlo guardado. Claro, o sea, el vehículo quedó 100% inservible. No quedó nada, se rompió por todas partes, el techo, las puertas, todo. Sin embargo, nosotros pudimos ver la mano de Dios actuar, y mis hijos que estaban ahí. Tu esposo. Sí, y tú ver que el Señor es bueno. El Señor es bueno todo tiempo, y nosotros tenemos, así como decía Miguel, tenemos que estar dispuestos a decirlo, dispuesto a hacer esa guaguita anunciadora que va diciéndole al mundo que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que cambia, que tenemos un Dios que no es porque yo sea importante que me pasan cosas grandes, sino es porque a Él le place. Y cuando no sucede, cuando las cosas no van bien, también ahí en ese momento, como decía ella hace un ratito, también damos gracias, porque es que el Señor quiere eso, que tú veas siempre lo maravilloso que hay en Él, que tú puedas ver que Él es que quiere hacerlo, y Él quiere mostrarse, Él quiere hacer la obra, Él quiere completarla, pero Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, y que nosotros hagamos discípulos, pero no para nosotros, sino para Él, para seguir la obra, y que la gente pueda conocerlo, porque el deseo del Señor es que todo el mundo lo conozca. Y cuando todo el mundo lo conozca, Él va a volver. Él va a volver, y Él quiere volver. Y este mundo, los días se están acortando. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alerta, tenemos que estar
no podemos estar distraídos, no podemos estar creyendo que falta mucho. El tiempo se acerca y quizás nosotras no estemos, quizás van a estar ustedes los que nos están mirando. Sin embargo, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Así que este es el tiempo de que comiences a buscarlo. Este es el tiempo de que recapacites y venga a las manos de Dios, porque el Señor cosas grandes va a hacer a través de ti que estás mirando, a través de ti que estás escuchando esto en este momento, porque para Dios tú eres importante. Para Dios tú eres una pieza que Él quiere tener en el redil, y tú eres importante, y tú vas a ser obediente para hacer las cosas como Él te mandó. Y así como hizo Pedro se postró, vio la obra, vio el milagro. Sin embargo, Pedro dejó todo, se apartó y se puso, dejó todo lo que tenía para seguir al Señor y comenzar de cero. Amén. Comenzó a dejarse transformar y dejar que Él haga como Él quiere, siempre, porque Él siempre tiene la razón. Y lo bueno de este negocio, como digo yo, que es el mejor negocio en que podamos estar, porque el dueño del negocio no se queda con nada de nadie. Amén. El dueño del negocio, el dueño de lo que estamos haciendo para Él, es quien nos retribuye. Amén. Hay en este negocio diferentes asignaciones. Yo no puedo llegar donde llega la doctora Miosotis, porque yo no soy pediatra, yo no soy médico, pero ella sí ha podido ver la gloria de Dios en sus pacienticos. Amén. Niños que, bueno, ni aliento de vida, sin embargo, una oración, una estrategia que el Señor le ha dado a ella. ¿Por qué yo lo digo? Porque es que en todos estos años he tenido la bendición de poder compartir muchos testimonios. Uh-huh. En esto, cada uno de nosotros tiene una asignación diferente. Lo importante es decirle, Señor, ¿cuál es la mía? Amén. ¿Cómo tú quieres? ¿Tú quieres que yo vaya al hospital? ¿Tú quieres que yo vaya al mercado? ¿Tú quieres que de hoy en adelante a las personas que están deambulando, a mí me parte el corazón cuando yo veo personas que están mentalmente mal y están deambulando por la calle sin comida, con un rostro totalmente demacrado? Y yo digo, ¿dónde está la familia? Y lo digo porque cuando uno tiene a personas muy allegadas o de nuestra misma familia con condiciones, Uh-huh. qué bueno mío es Uh-huh. poder estar ahí con su ser querido, poder estar ahí, poder alimentarlo, poder asearlo. Entonces, que nos cansamos muchas veces, sí, Uh-huh. porque somos seres humanos, y más cuando ya estamos entrando en una mayoría de edad. Claro que sí nos cansamos, pero Él es que renueva nuestras fuerzas. Amén. Y Amén. particularmente a mí, en los 7 años de la enfermedad de mi esposo, cuando ya yo no tenía fuerzas para más, y yo solo decía, Señor, no tengo fuerza, Señor, pero Dios mío, Él me decía, hazlo como si fuera a mí. Amén. E inmediatamente eso era como Uh-huh. si me pusieran la pila más potente. Yo decía, perdóname, Señor, sí. Y por eso pudimos sobrellevar todo. Uh-huh. Pero es el tiempo, es inminente este tiempo para que esta palabra, para que le digamos, Señor, sazona tu palabra en mi boca. Amén. Dame de nuevo. Porque no es que tengamos tantos títulos
y doctorados de teología y esto, todo eso es bueno, pero lo mejor es lo que el Señor pone acá y en el corazón, para poderle decir a otros, mira, antes yo era peor que Pedro, y ahora soy una oveja que me dejó guiar. Antes quería hacer las cosas a mi manera, pero ahora entiendo por la palabra que me va mejor. No quiero pasar por lo que pasó Jonás. No quiero pasar por lo que pasó el otro, aquella o aquel. Quiero pasar al otro lado contigo para testificar que verdaderamente tú, Señor, eres el que nos consuela, nos fortalece y nos bendice. Y en estos minutos, mío, y agradecida, tú no te puedes imaginar cómo está mi corazón y todo mi ser agradecida de que el Señor te haya traído con esa palabra, porque cuántas veces la hemos escuchado, pero hoy vamos a echar la red en esta palabra. Amén. De ser pescadores de vidas que se están perdiendo. Amén. Que una sonrisa, un abrazo, ay, sí, un Dios te bendiga, va a transformar el corazón y la mente. Así es que en estos minutitos que nos quedan, vamos a que el Señor te use para que las familias de la tierra, amén, reconozcan que Jesucristo, amén, es el Señor. Amén. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos cada familia, Señor. Bendecimos, Señor, cada persona que está viendo ahora, Señor, este programa. Señor, que esta palabra penetre, Señor, en lo más profundo de cada ser, Señor. Padre, que tú los atraigas a ti, Señor. Padre, que así como Jesús, Señor, le dijo que lanzaran la red, nosotros lanzamos esa red, Señor, que es la palabra, Señor, que es enviada a cada corazón, Señor. Padre, que tú seas el hacedor de esa vida, Señor, y que ellos puedan reconocerte a ti, que puedan reconocerte, que puedan postrarse y que puedan decirte, Señor, heme aquí, soy pecador, Señor. Padre, que ellos puedan abrir sus corazones y que tú puedas entrar en sus vidas, reconociendo, Señor, que sin ti no podemos. Señor, te presento cada corazón, te presento, Señor, cada dolor, te presento toda enfermedad, te presento, Señor, toda acechanza que tiene el enemigo contra las familias, Señor, y la rompemos, Señor, y le echamos fuera, Señor, donde no puede hacerle daño a ninguna familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te lleves todo deseo de la carne, Señor, en los jóvenes, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los cubras, Señor, que tú los protejas, que tú protejas a esas jóvenes adolescentes, Señor. Señor, que tú las libres, Señor, de embarazos todavía no deseados, Señor, en su juventud. Señor, que tú los protejas, Señor. Señor, que puedan llegar, Señor, a una adultez sana, Señor, para poder tener hijos sanos, para poder educar, Señor, sin dolor, para poder enseñarles, Señor, de tu amor. Señor, queremos que tú mantengas familias con las dos figuras principales, con el padre, con la madre, Señor. Señor, que tú evites, Señor, tantos divorcios. Señor, que tú evites tantas familias separadas. Señor, que tú le dé cobertura a las personas que deambulan en la calle, Señor. Señor, que haya instituciones que se preocupen por esas personas. Mira, Señor, que para las familias muchas veces se les va de las manos, Señor, porque son personas que como son adultos, muchas veces, Señor, se nos van, Señor, y muchas veces nosotros como familia nos desgastamos, Señor. Te pido, Señor, que tú cuides las personas que tienen problemas de la mente, Señor, problemas mentales, enfermedades mentales. Señor, que tú le des, Señor, ese medicamento que ellos necesitan, que tú le proveas. Señor, que no haya personas
que estén deambulando porque no tengan para comprar la medicina, Señor. Yo te pido que tú proveas, Señor, y que tú, Señor, llene, así como esa pesca, Señor, fue una pesca milagrosa, Señor, que así nosotros podamos ser portadores de buenas noticias, que el evangelio que nosotros predicamos, Señor, es un evangelio, Señor, que la gente sienta gozo de estar de este lado, Señor, que la gente pueda dar testimonio de que contigo sí se puede, independientemente de lo que nos esté pasando. Y te damos gracias, Señor, por permitir que esto ocurriera hoy. Y te damos gracias, Señor, y bendice a cada persona, Señor, que está escuchando y viendo este programa, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.